Hola amigos de Perú 21, soy Fabiana Sánchez y hoy vamos a hablar sobre la pobreza. El año pasado, según cifras del INEI, el 29% de la población se encontraba en situación de pobreza. Esta cifra es mayor al 27.5% del año 2022. Para ello, vamos a hablar en estos momentos con David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Igualmente, igualmente. ¿Sorprendido por las cifras? No, para nada, porque es algo que ya veníamos anticipando a partir de lo que había sido la recesión experimentada durante el 2023. Eh, Estaban los estimados en torno al 30, algunos decían 31, al final ha sido 29, que es una mala cifra sin duda, porque si nos remontamos al periodo antes de la pandemia, estamos hablando de más de 3 millones de pobres que se han incrementado bueno, 3 años, porque bueno, 4 años, porque esto registra las cifras de hasta el año 2023, ¿no? Y estamos en un proceso todavía en que la situación va quedando vulnerable porque tiene justamente un grupo importante que está catalogado con este concepto que rápidamente pueden caer y sumarse a este grupo de pobres, ¿no? Entonces yo creo que este problema al final, subrayando tu pregunta, recoge un serio diagnóstico, ¿no? De la pérdida acelerada de productividad en el país, ¿no? El problema de pobreza acá tiene que ver con esta pérdida, esta menor capacidad de producir más y mejor, que significa caer en nuestro nivel de PBI potencial prácticamente desde casi 6% a cerca de 2,5%. Estamos en una economía que hoy corre más lento, que genera menos empleo, que precariza el empleo y con un mercado laboral precarizado, pues la posibilidad de generar ingresos también se ven en situación frágil. Ese es el problema de fondo que yo creo que requerimos abordar de una manera seria. Y yo no sé si estamos en las condiciones políticas finalmente, porque son políticos los que toman las decisiones para darle vuelta a este drama, ¿no? Ahora, pero estamos hablando de que desde el año 2021 la pobreza llegó al 25.9% de la población. Todavía no se alcanzaba a niveles prepandemia. 2022 se eleva, el 2023 se eleva aún más. Pese a que por lo menos en el 2021 y el 2022 tuvimos crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿es una cuestión de la gestión que entró en el 2021 del señor Pedro Castillo con la actual presidenta Dina Boluarte, que fue parte de, de este grupo que entra hace 3 años aproximadamente? ¿O ya esto viene desde mucho antes? No, a ver, nosotros venimos perdiendo nuestro potencial de crecimiento, el PBI potencial, desde hace 15 años. Y uno puede observar justamente que las tasas de pobreza, si bien se reducen, lo hacen a menor ritmo, ¿no? Justamente desde el año 2012, 2013, se empieza a observar que el ritmo de reducción empieza a ser menor de la tasa. Y claro, porque nuestro nivel de crecimiento también iba siendo menos, ¿no? Hemos ido creciendo, como decía, 6 hace 15 años, luego pasamos a una meseta de 5, luego una meseta de 4. Luego, cuando estábamos en mesetas cerca al 3 vino la pandemia redujo sustancialmente. Luego, recuerde, para evitar que la pandemia, esa tremenda caída que tuvo el producto, afectara mucho a la pobreza, hubo un fuerte programa de bonos, ¿no? Luego, cuando la economía empezaba a salir, a partir del año 2021, se empiezan también a quitar ese programa de bonos, porque no se puede mantener, un país no Ujú. puede vivir de bonos, tiene que empezar a producir. Pero el nivel de producción, el nivel de actividad económica vino justamente lento y además con unas serias señales negativas a la inversión privada por parte del gobierno de Perú Libre, de Pedro Castillo en ese momento. Entonces, el extraer, el retirar el programa de bonos que se tenía que hacer, pero sin que hubiera un crecimiento vigoroso, terminó, ¿no?, generando todavía un incremento de la pobreza. Como has mencionado, fue menor a la tasa de 30, ¿no? Efectivamente, que hubo durante el periodo de confinamiento en pandemia en el 2020,
Pero después siguió creciendo porque el dinamismo de la economía seguía viniendo lento y ahora ha venido una recesión. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que por un efecto rezago, muy probablemente vamos a observar tasas muy similares o si no altas en pobreza para las cifras del año 2024, porque un crecimiento de 3% no hace nada, ¿no? Es más, yo he hecho un cálculo, ¿no? Y bueno, es un cálculo que también lo han hecho, creo, otras instituciones, que creciendo en un promedio anual de 3%, y recordemos que justamente las proyecciones del gobierno, las recientes que se acaban de anunciar en abril, de 3% anual, creciendo 3% anual, nos va a tomar 20 años regresar a la tasa de pobreza de 20% que teníamos antes de la pandemia. O sea, no nos podemos dar, o sea, bueno, eso es el problema, ¿no? El problema es que el camino para regresar a la situación que teníamos en el año 2020 nos va a tomar 2 décadas. Acá el tema que yo creo que tenemos que valorar también seriamente es qué circunstancias sociales y políticas se pueden generar como consecuencia de una pobreza que va a reducirse muy lenta. Y ojo, ¿no? Hoy, cuando hablamos de crecer a 3, las siguientes, incluso en las condiciones actuales tenemos algunas dudas, ¿no? Porque realmente el gobierno y el Congreso, pues, si hacemos una recapitulación de todo lo que ha venido haciendo, todo es al revés, ¿no? Todo Ujú. ha significado a hacer un mercado laboral mucho más rígido, a deteriorar el capital humano, es decir, recordemos la reposición que han hecho de los maestros que se los han otra vez incorporado al magisterio sin aprobar sus pruebas, todos los temas para destrozar el ASUNEDU, que de alguna manera busca tener la calidad de educación, no hay inversión pública en salud, los datos de anemia se disparan. Entonces, yo veo muy difícil, honestamente, que siquiera ese pronóstico de 3% tenga una probabilidad alta de darse. Ujú. Ahora, en el gobierno, cuando inicia el gobierno de Castillo, regresando un poco al año 2021 y el 2022, se aleja un poco la inversión privada, ¿no? O la inversión privada es un poco más cautelosa. Luego viene la gestión de Dina Boluarte y se apuesta un poco más por la inversión pública, ¿no? Y ahí teníamos al ministro Contreras con sus programas Compunche, Impulso, y Compunche de todos los sectores. Em, pero, pero ninguno de estos dos logró llevar o reducir la pobreza al menos un poco, no un punto, 2 puntos, ni tampoco hacer que la economía crezca más de lo que requería. Entonces, usted decía que en el 2024 la pobreza o se podría estancar, entiendo, o no bajaría, digamos, mucho. Entonces, ¿qué hacer? Porque da la impresión de que no hay políticas públicas o mensajes que hagan que realmente se impulse la inversión privada y que el ritmo de crecimiento, que el propio ministro Arista lo ha dicho, que se requiere de que sea más o menos de 5%, llegue a esas cifras. Por el contrario, el MEF estima 3%, pero otras instituciones estiman un avance del 2.5, 2.8, incluso por debajo, ¿no? Sí, el MEF está apostando porque el mejor escenario es el que se va a producir, ¿no? El mejor escenario es justamente que todo su programa de adjudicación de inversiones, de EPP, de APPs funcione. Normalmente no sucede así. Que los proyectos emblemáticos que también están programados dentro del equipo de seguimiento de inversión también se dé. No necesariamente esto va a ser así. Y básicamente digo, no necesariamente va a ser así porque al final el inversionista está siempre mirando las condiciones bajo las cuales va a colocar su dinero en el país, ¿no? Eh, y claro, el propio Ministerio de Economía además lo ha revelado, ¿no? Este es un gobierno débil y yo creo que en realidad ha sido su diagnóstico, esto del gobierno débil incluso es bastante acotado, porque realmente es un problema de debilidad institucional, ¿no? Lo que realmente el país tiene una institucionalidad débil. Que venga quien venga en estas circunstancias que tiene el país de fragmentación política, de manera natural, ¿ah? Como se han configurado las cosas, ya nace débil, ¿no? Entonces,
Y esa es justamente la valoración que hace la inversión privada cuando tiene que definir si apuesta por el país. Y estos temas de institucionalidad y de confianza al final se termina observando en la forma como opera el Estado, porque al final una inversión privada depende de cómo opera el Estado, los permisos, de cómo funcionan sus sistemas cómo sea, para expropiar, por ejemplo, si que se tienen que hacer grandes inversiones, grandes infraestructuras, cuál es el rol de la Contraloría, que últimamente pues, se ha convertido en una pieza, una seria barrera, ¿ah? Al funcionamiento de la inversión privada, lo dicen varios actores, y que finalmente paraliza la toma de decisiones por parte del funcionario que tiene que aprobar, por ejemplo, el avance en determinados proyectos de inversión. Entonces, esa cultura que se ha generado dentro del Estado, que retrasa y rezaga todo, entonces lleva a pensar de que estos proyectos que se tienen en marcha programados muy probablemente no se vayan a dar al ritmo que uno espera. Por eso ese 3%, eh, a ver, yo creo que sí tiene una probabilidad de que suceda, pero hay serios riesgos de política interna que pueden generar que no se terminen dando, ¿no? Por eso, Ujú. eso es también un elemento de preocupación respecto si nos seguimos en el dato social, en el dato de pobreza, que demore en mejorar, ¿no? Ujú. Por último, ¿qué tanto afecta a la reducción de la pobreza el hecho de que tengamos tantos cuestionamientos a la presidenta, de que tengamos tantos incluso presidentes o expresidentes investigados, que tengamos reglas no tan claras a veces en el Congreso, de que se aprueben medidas tan populistas que en teoría buscan ayudar a la población más vulnerable, pero que ya vemos, como por ejemplo el de la tasa que le pone tope a las tasas de consumo, que al final impulsan pues que la gente recurra a mecanismos como el gota a gota? Qué tanto nos golpea esto y qué tanto golpea a esta población que realmente está vulnerable, ¿no? Mucho, mucho, porque, claro, el problema que vamos a ver, seguro que lo que va a pasar es que ante el dato de pobreza, la reacción del Congreso puede ser más populismo, ¿no? Que esa ha sido la reacción siempre, ¿no? Más bonos, más retiros de FP, hay que controlar las tasas de interés, hay que eliminar las transferencias, las comisiones por transferencias, eh, que al final son medidas que suenan a que te están haciendo un favor, pero claro, como se explota el desconocimiento, la desinformación que tiene muchas veces la población, y a veces la manipulación también, porque para impulsar este tipo de políticas, pues la manipulación implica generar pues una narrativa de buenos y malos, ¿no? Los malos son las FP, los malos son los bancos, ¿no? Entonces, voy a hacer que esto no te cobren, te salga gratis, para que la gente lo entienda. Es lo mismo que sucedió en los ochentas cuando querían controlar los precios. No, a partir de aquí el pollo en vez de valer 10 vale un sol. Los huevos en vez de valer 6 soles vale 50 centavos. Claro, la gente dice, wow, qué barato, qué buen presidente, qué tal decisión para hacer que los productos bajen de precio, ¿no? ¿Qué observamos después? Que esos productos a ese precio no había en los mercados. Usted iba, no encontraba. Y al final, ese pollo que costaba 10 y que le dijeron que costaba uno, como ahora es escaso, usted lo encuentra en el mercado negro a 20, ¿no? Entonces, se aprovechan justamente de estas fallas de información, así como se denomina, que existen para la población para comprender temas económicos, y lanzan la medida populista, pero al final terminas hipotecando el futuro. Entonces, yo creo que la mala noticia no solamente es esta tasa de 23%, de 29% de pobreza, sino las reacciones populistas que van a tomar seguramente nuestros congresistas, que seguramente van a decir, no sé, o los ejecutivos de repente, que de repente salen con una medida, por ejemplo, de que vamos a repartir un bono, ¿no? Por ejemplo, Sí. habría que tener cuidado con ese tipo de cosas y bueno, con algunas de las medidas que has señalado tú,
que ahora de repente ganan una oportunidad porque son muy populistas, ¿no? Sí, seguramente vamos a ver mucho de eso en los próximos días o semanas. Y ya estaremos también conversando sobre ese tema, señor David Tuesta. Más bien le agradezco mucho por su tiempo y sus declaraciones. No, encantado, un placer y hasta la próxima. Hasta luego. Bien, amigos de Perú 21, fue David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, quien nos habló acerca de la pobreza que se ha incrementado, y él señala pues que tardaría aproximadamente 20 años, si seguimos creciendo a un ritmo de 3%, recuperar los niveles prepandemia. Bueno, para más información no se olvide visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.peru21.p. Hasta luego.